cosa. A ver, aquí. ¿Alguien empezó la grabación de la cosa? Sí, pero como yo no hice nada. Pero yo la empecé acá, yo la empecé acá. Bueno, ojalá está ok. Ok, bueno, entonces alguien está subiendo uno o dos fotos de este pequeño sismómetro al chat perfecto, al chat de la sesión. Entonces pueden ver un poco cómo se ve el pequeño sismómetro. Es un sismómetro de verdad, entre comillas, porque obviamente normalmente es un poco diferentes, pero puede grabar las vibraciones, lo que dicen entre 1 y 35 Hz más o menos. ¿Sí? Entonces cuando tenemos un pequeño golpe, así, se hace. No sé si eso es suficientemente alto, bueno, se ve, pero es muy poquito aquí. Entonces, no sé, cuando ven las fotos y ven un poco mejor cómo se fabrica este sismómetro, cuáles componentes ven en este pequeño sismómetro que vimos del sismómetro electromagnético, cuáles partes ven que están como en los dos tipos de sismómetros. Sí, es cuando tú llegaste, ¿sí? Bueno, les voy a describir un poco lo que hay y me dicen si está en el sismómetro electromagnético o si no está en el sismómetro magnético, entonces electromagnético. Aquí hay una bobina. ¿Eso sí está en el sismómetro electromagnético? El parcial no es en tanto tiempo. Sí, entonces hay una bobina también. Hay un imán adentro. Aquí no se ve tanto, pero es esta pieza cilíndrica que hay adentro. Un super imán. Hay un imán en el sismómetro electromagnético. Sí, vimos que hay un pequeño imán, de pronto un poco más pequeño que este. Aquí hay algo que pesa un poco. Eso sí lo encontramos en el sismómetro electromagnético. Sí. Sí, o no. Pienso que no en este caso. Sí, exacto. Aquí hay una vara de una lámina, no sé cómo decir, de metal encima. ¿Eso se encuentra en el sismómetro electromagnético o no? La cosa de metal que tenemos aquí. No, creo que no. ¿Para qué serviría? No tenemos esta placa de metal, pero entonces, ¿cuál sería la cosa que reemplaza esta placa de metal en un sismómetro más normal? Sí, es el resorte. Esta placa de metal está un poco en tensión, así. Normalmente es recta y está como en tensión y se conecta con algo que puede moverse así.
que entonces permite la dinámica y la oscilación de nuestro pequeño sismómetro. ¿Hay algo que falta de pronto en este pequeño sismómetro en comparación con los sismómetros que hemos visto, el inercial y el electromagnético? Algo importante falta. Bueno, lo que falta es el amortiguador. Aquí no hay amortiguador. Entonces, cada vez que tenemos una solicitación, tenemos muchas oscilaciones como las que vemos aquí, antes de volver al estado de equilibrio, así. Con un amortiguador, eso sería mucho más pequeño, así. Porque al final termina deteniendo. Pienso que es todas las fricciones que hay dentro de este aparato. Pienso, en este caso. ¿Qué más? Y entonces, eso es el sismómetro, la cosa en Lego, pero entonces aquí tenemos otra cosita que entonces lo llaman el Seismic Pi, pero es algo de electrónica, es el digitizador. Él entiende las variaciones de voltios que hay de la bobina y le convierte en valores para que nosotros podamos ver las oscilaciones aquí en el computador. Porque lo que está diciendo entonces, la vibración fue como de tal magnitud en voltios y toma datos cada 32, toma 32 datos por segundos. Así es lo que toma. ¿Cómo? Sí, entonces es como 32 hercios de frecuencia de muestreo, porque el movimiento del sismómetro es continuo, pero nosotros no podemos poner algo continuo en la pantalla, entonces necesitamos tomar puntos cada tanto tiempo. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas sobre eso o hablamos del curso. ¿En la virtualidad tampoco? Profe, al final el parcial va a ser el viernes. Sí, el parcial es este viernes. Voy a poner un tipo de procedimiento en bloque neón hoy o mañana para que tengan los detalles del parcial. ¿Otras preguntas? ¿La tarea queda para el sábado? ¿Cómo? ¿La tarea queda para el sábado, no? Algo así, lo que hago normalmente es hasta el siguiente día a las 9 de la mañana. Entonces había puesto el viernes, entonces el siguiente día a las 9, porque yo no voy a ver las cosas básicamente durante la noche. Pero sí, era como mi otra pregunta. ¿Cómo van con la tarea? No tan bien, profe. Colapsados de cosas. Mi profe está como durita. Bueno, Profe, si ¿podríamos quieren, extender el plazo de la tarea? no, el parcial no, pero la tarea, si quieren, me pueden mandarla como después del fin de semana. No sé si sí, la tarea.
El parcial normal. El domingo. Sí, o el lunes, si quieren, mandármela el lunes. Sí, mucho mejor. Bueno, de todas maneras, Sí. después, sí. Profe, el parcial para 20%, Pienso, es que yo sumé los valores y ya como 115%. no puede ser. Sí, ¿cierto? Bajémosle el parcial ahí 5% y ya. Profe, ¿y no es posible la tarea para el miércoles? Es que el laboratorio de sísmica también está para el martes. No, el lunes, por favor. Bueno, aprovecha. Bueno, ¿Y qué te iba a pagar? de pronto hay algo, entonces hay algo de 60, 80 y 45. Ok, bueno, 35. No, entonces voy a cambiar. Hay dos cosas que no puedo cambiar. Son los pesos de los parciales y el peso de la tarea para tener mi 30% para dar a ustedes. Pero entonces son estos proyectos que voy a cambiar el peso aquí. Entonces sería como 60, 70 y 10 también cada uno. Entonces, bueno, bueno. Otros comentarios, otras preguntas. No, es mejor que me manden la cosa por correo. Sí. A ver, ¿qué más? Bueno, entonces, hoy también primero voy a terminar la clase o la presentación que estábamos haciendo sobre la adquisición en tierra y después voy a contarles cómo es el primer proyecto. Entonces, sí que empieza directamente después de entregarme la tarea. Entonces, primero compartir contenido, explorar. Aquí, ¿dónde está? Así, y aquí. Bueno, la presentación está cargando. Normalmente en el parcial hay como preguntas del curso, hay pequeños problemas y sí, pequeños ejercicios así. Normalmente no son tan largos como los que hay en la tarea, son más cortos porque tienen obviamente menos tiempo. Bueno, aquí tenemos, up. Bueno, ahí tengo que ir mucho más adelante, Daniela. Ok.
Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok. Eso está bien. Tac, tac, tac. Ok. Pienso que terminamos con estas cosas, ¿no? La última vez. Em, bueno, entonces, em, sí, tenemos muy pocas cosas para terminar esta presentación. Em, la idea es que estábamos hablando de una corrección que se llama Normal Move Out Correction. Y para hacer eso necesitamos una velocidad de stack para corregir um, el tiempo de retraso que tenemos entre las trazas sísmicas. Así. Si usamos diferentes velocidades, entonces después de la corrección no se alinean de la misma manera y entonces no tienen el mismo valor de stack. La idea es de encontrar el mejor valor, el mejor valor de velocidad aquí para alinear casi perfectamente las llegadas, las ondas y así tener un super stack. Entonces, hemos visto esta técnica, entre comillas, de t cuadrado, x cuadrado antes en la presentación. Les decía que eso es un poco, yo pienso que es algo un poco más casero, y entonces no se hace así normalmente. Lo que usamos es el espectro de velocidades. No es algo muy complicado, es un proceso automático que hace un test de un rango de velocidades, por ejemplo, aquí entre 2 y 4.5 kilómetros por segundo. Hace un test de todas estas velocidades para todos los tiempos aquí. Y hace la corrección, suma, hace la corrección, suma, hace la corrección, suma para todos esos valores de tiempo y de velocidad. Y donde tenemos un máximo es la velocidad que corresponde a la velocidad de stack que vamos a usar para esta reflexión. ¿Sí? Aquí solamente teníamos una reflexión y aquí tenemos 3. Ven también que no se alinean exactamente con la misma velocidad. Y entonces, con este procesamiento, hacemos la búsqueda para todas las reflexiones importantes que tenemos dentro de nuestro juego de datos. Así. Normalmente aplicamos eso sobre los CMP gathers. Entonces, eso es como encontramos las velocidades de stack que vamos a usar para hacer stack entonces de nuestros datos. Bueno, aquí les hablaba un poco también de este espectro de velocidad y de la influencia de la longitud del arreglo. Es lo que les explicaba la última vez. La mayor longitud del arreglo, la más diferencia de tiempo tengo entre el intercepto y la última llegada de la onda. Entonces, la mayor diferencia tengo entre este tiempo y este tiempo. Y entonces, yo veo aquí, entonces lo muestro aquí, entonces entre este tiempo y este tiempo también. Eso es importante porque esta curvatura, si yo tengo solamente una parte de esta,
no voy a poder diferenciar bien entre diferentes velocidades. Entonces, yo necesito ver esta curvatura bien para tener una estimación de mi velocidad de stack bien. ¿Se imaginan que solamente tengo esta parte aquí? Básicamente esta parte es recta aquí y corresponde a todas las velocidades posibles, desde hasta como el infinito también. Entonces, yo necesito una distancia más larga aquí para definir mejor mi velocidad de stack. Obviamente, a veces no es posible porque tenemos un arreglo con tamaño como finito, limitado, así. Entonces, a veces no hay manera de mejorar eso. Pero es lo que vemos en esta gráfica, aquí. Entonces, esos son como, es algo un poco accesorio, entre comillas. Es diferentes formas de hacer el espectro de velocidades. Aquí solamente, antes solamente hablamos de la suma, pero podemos hacer diferentes cosas. De pronto, hacer la suma y normalizar, eso podemos hacer también. O a veces podemos también hacer la suma de los valores al cuadrado, dividido por, entonces, la suma de los valores también. Entonces, hay diferentes, llamamos en inglés metrics, como diferentes maneras de medir o de combinar algo así. Y entonces hay uno que se usa mucho y se llama resemblance. Es la semblanza aquí en español. Es la función que van a usar durante el proyecto, por ejemplo. Es la función de semblanza para hacer este espectro de velocidades. Se va a ver así. Entonces aquí tenemos un ejemplo con diferentes reflexiones, así o se puede decir también reflexiones o reflejadas mejor. Reflexiones. Ok, reflexiones. Reflexiones aquí, tac, tac, tac. Ven que se encuentran en diferentes lugares de la cosa de semblanza. Aquí, aquí, aquí y aquí. Es básicamente el picking de estas velocidades de stack que van a tener que hacer para corregir nuestros datos y hacer esta corrección automática y el stack para sus proyectos. Les voy a presentar este proyecto en poco tiempo y después, cuando ustedes ya están como haciéndolo, me preguntarán de nuevo si tienen preguntas sobre los diferentes pasos. Yo no quiero cargarlos con todas las indicaciones ahora, porque si no va a ser como demasiado y no van a memorizarlo para hacerlo después. Entonces, al momento que lo hacen, me dicen y les comento las indicaciones específicas. Entonces, bueno, normalmente eso es un paso muy importante, esta cosa de recompilar estas velocidades de stack. Aquí puse unos factores que afectan nuestra estimación de las velocidades. Aquí puse profundidad de los reflectores
por la calidad de los datos, por la definición de la velocidad de stack, por el CMP que vamos a tener sobre este reflector. Aquí también, entonces, el move out que lo controla la velocidad del medio principalmente y de los medios anteriores. Entonces, eso es muy importante para la estimación de la velocidad. La longitud del arreglo, como lo que definimos, el ruido, si tenemos ruido o no dentro de nuestros datos, pequeñas correcciones que se pueden hacer sobre los datos antes de hacer el stack. Hay unas que se llaman las correcciones estáticas, por ejemplo. Si el reflector tiene pendiente, si tiene una pendiente muy importante, eso daña mucho los datos de sísmica. Van a ver en los ejemplos de los perfiles de sísmica, generalmente, ¿cómo se ven las fallas sobre estos perfiles? Más o menos así. Entonces, así que, bueno, entonces en la virtualidad básicamente las fallas no se ven en los perfiles sísmicos. Se imaginan. Entonces tenemos un offset entre las capas que vemos muy bien en la sísmica, pero no hay reflexiones que volvieron de la superficie de la falla. La falla es algo que interpretamos entonces y que ponemos aquí, ¿sí? Porque entonces tenemos a veces un mini vacío así sobre nuestro perfil sísmico y tenemos un desfase que no se puede explicar por otras razones. Entonces, aquí tendríamos una falla normal, así. Entonces, ¿por qué con reflectores como fallas con una pendiente importante, no volvemos a ver las ondas que se reflejan, las reflejadas o las reflexiones sobre estas fallas? Imaginan, las ondas van así hasta el plano de falla, el plano de falla es así, van hasta el infinito, nunca las vamos a volver a ver. Entonces, es muy difícil ver los reflectores con altas pendientes en sísmica en general. Sí, entonces el número de trazas, que también depende de la adquisición de nuestros datos. ¿Hay algo que hayan visto? Son los múltiples que básicamente corresponden a un camino más largo que se hace en el suelo, más largo que las reflexiones sencillas que van hasta el reflector y que vuelven. Hay diferentes tipos de múltiples, como lo que tienen 2 veces el camino, los que se reflejan sobre algo más superficial y que vuelven después. Hay todos los caminos posibles. Lo bueno con la corrección de normal move out es que borra un poco los múltiples. ¿Por qué? Porque estos múltiples tienen curvas que son un poco diferentes de la reflexión principal. Entonces, si no tienen la misma curva, no tienen la misma velocidad de stack y entonces no se van a apilar bien si usamos la velocidad de stack para la buena reflexión. Entonces,
no van a aparecer tan fuerte en el resultado final. Bueno, sí, no sé si han escuchado de este tipo de perfil, el VSP. Son como perfiles o arreglos de adquisición muy especiales que se usan mucho en la industria. Se llaman entonces Vertical Seismic Profile, así los VSPs. Y normalmente tenemos sensores dentro de pozos, así como ven en esta imagen, sensores dentro de pozos, a veces fuentes en la superficie, y vamos a medir las ondas así que viajan hasta los diferentes sensores. Se usan mucho, por ejemplo, para hacer una calibración de la estructura en velocidad cerca del pozo. Y entonces después podemos usar esta estructura para hacer nuestras correcciones de stack, por ejemplo. Y entonces es muy importante. Hay diferentes arreglos, como ven aquí, o entre pozos, si uno quiere conocer la estructura de velocidad entre dos pozos. Aquí con pozos horizontales, o a veces también poniendo los sensores aquí en la superficie y la fuente a profundidad. Hay muchas configuraciones dependiendo del propósito de lo que queremos conocer de la zona cerca del pozo. Bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, unos datos que provienen de un VSP y que comparamos a otros datos que tenemos de la sísmica. Entonces, a ver cómo se relacionan, cuáles reflectores corresponden a cuáles también. Esta técnica que vemos aquí se llama Seismic to Well Tie. La vamos a volver a ver después, un caso especial de la aplicación de la sísmica. Se hace mucho también. Y como aquí lo que decía, calibración de la estructura de velocidad. Ok. Aquí hay otros arreglos. Eso va a depender mucho de lo que queremos hacer. En este caso es caracterizar la posición de un domo de sal, por ejemplo, porque de pronto en la sísmica no se ve muy bien. Bueno, aquí. Entonces ya terminamos con la parte de adquisición en tierra, ya como muchas cosas, pienso. No sé si tienen preguntas antes que haga como una mini presentación del proyecto que van a tener que hacer. Para aquí, ok. Bueno, entonces voy a cambiar a aquí instruction sheet. Entonces, Profe, el marcador. Sí. Después déjale presentar. Up. Ventanas, ¿dónde están mis instrucciones? Aquí. Perfecto. Bueno, entonces, aquí son las instrucciones que cuando hacía como la última vez este curso, y entonces
las voy a básicamente traducir al español y las pondré también en el bloque neón. Con esta cosa de instrucción también. Entonces, este proyecto es el proyecto de sísmica de reflexión. Este proyecto y de procesamiento. Este proyecto, entonces, yo hice muchos juegos de datos de sísmica de reflexión, una línea, así un perfil, sintéticos, y entonces les voy a dar a cada grupo un juego de datos. Así. Entonces, son como los tomo aleatoriamente, no saben nada sobre lo que hay en el perfil, o casi nada, y la idea de ustedes es de tomar estos datos y es de reconstruir el perfil sísmico casi de A hasta Z. Z es el perfil sísmico. Dentro de este pequeño archivo MATLAB les voy a dar, es un data X, X es un número. Yo conozco el perfil, ¿sí? Entonces después puedo mirar si hicieron un buen trabajo o no, al fin. Dentro del juego de datos hay algo que se llama DataF, es el juego de datos como tal, y hay un pequeño header o encabezazo HD, así, que contiene información de interés como la tasa de muestreo de nuestros datos, la posición de los disparos, la posición de los sensores, todo eso está dentro del header, aquí, HD. Y entonces, con eso les voy a dar algo que se llama Project Student, y dentro de este archivo MATLAB hay todos los pasos que tienen que hacer. Hay como, no sé, 10, 15 pasos, algo así, para llegar al perfil sísmico completo. Normalmente también les doy un ejemplo. Entonces, es un juego de datos plus un Project Student ya rellenado. Entonces, y con todo lo que sirve para este juego de datos, para que vean cómo se hace también. El proyecto, entonces, usa mucho un toolbox de MATLAB del Cruise, que si no alcanzan a descargar, les puedo dar también esta toolbox, pero de pronto ya la descargaron para el lab, de pronto. Y hay unas funciones específicas que también les voy a dar con el proyecto. Así. Entonces, aquí puse las diferentes tareas que hay que hacer. Y todo eso está dentro de del archivo MATLAB de Project Student. El primero es el sorteo CMP. Eso significa tomar los shot gather y volverlos CMP gathers. Eso es automático, ya está dentro del archivo MATLAB. Después hay el análisis NMO con diferentes pasos, NMO correction. Después hay que usar las semblance y hacer un picking de las velocidades de stack. Con eso. Después hay que hacer el stack con todas esas velocidades que encontraron. Hay algo que es el que no vimos todavía, es la deconvolución. De pronto han visto en el lab la convolución, es el paso opuesto, al contrario. Y el último es la migración, así. Y después de la migración, uno tiene su
su perfil. Entonces, hay como 6 grandes pasos con 2 o 3 pasos intermediarios cada uno. Sí, entonces aquí van a ver que quiero los códigos que modificaron y un reporte de cada paso. Así. Normalmente está dentro del archivo MATLAB. Les digo hacer un plot de eso, ¿sí? Me hacen un plot de eso y me lo ponen en el informe, así. Si les pregunto qué piensan de eso o qué me pueden decir sobre el resultado que obtienen, también hay que ponerlo en el informe. Así. No, es en pareja también, en pareja. Sí. Ojalá no los que están como más tranquilos con la programación no se ponen todos juntos, ¿sí? Sino hay grupos que van a tener mucho más problemas. Bueno, y sí, son los archivos que quiero que me manden con sus informes. Por ejemplo, aquí tengo diferentes ejemplos de diferentes estudiantes hace como 2-3 años. Entonces, por ejemplo, aquí son los datos que ellos tuvieron, los datos crudos. Uno, cuando ve eso, ya normalmente tiene una pequeña idea de lo que hay dentro de los datos. Ya hay un reflector así, y de pronto hay reflectores adentro. Todos los juegos de datos, todos los perfiles son relativamente simples. Hay 1, 2 y 3 capas. Aquí no hay más. El primer reflector tiene una pendiente así o así, de diferentes pendientes. Y el reflector que está aquí un poco escondido en los datos es más o menos plano con un cambio así, así. Puede ser así, 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 así. Entonces, de cualquier forma, pero hay solamente un reflector en la parte adentro de los datos y hay un punto difractor. Entonces, normalmente está en la segunda capa, por ejemplo, en esta posición, por ejemplo, o aquí, por ejemplo. Este punto difractor nos va a dar unas hipérbolas, así. Y con este punto difractor, yo puedo saber si hicieron un buen trabajo con la migración o no. Normalmente tiene que colapsarse en un punto. Entonces, por ejemplo, aquí hay eso, hay unos plots que hay que hacer. Aquí es el fold. Aquí van a estar 120 de fold. Plots de un CMP gather, por ejemplo. Así es un CMP. Se ve como los shot gathers, pero es un CMP. Con la directa y las reflexiones, aquí también vemos que hay 2 principales. Hay uno aquí y uno aquí. Eso es normal. Aquí hay las cosas de normal move out. Aquí hay el semblance, que se va a ver más o menos de esta forma. Aquí hay pequeñas cositas con los resultados de la normal move out para unos CMPs, unas trazas apiladas, otros semblance, el modelo de velocidad que obtuvieron. Eso es un poco raro, ¿sí? Ya este modelo de velocidad debe ser más suave que eso. Porque hay una cosa aquí, no sé, pero entonces eso es solamente que el picking de las velocidades que hicieron
no es súper bien hecho. Entonces, debe ser un poco mejor que eso, por ejemplo. Después logran al primero perfil, aquí. Entonces vemos el primer reflector, el segundo reflector y el punto difractor que está aquí. Entonces no es tan mal, aunque tienen un modelo de velocidad un poco rarito. De convolución, que normalmente hace que las ondas se vuelven más concentradas, así, pero no funciona muy bien aquí. Y la migración. Normalmente después de la migración uno obtiene su producto final, puede ser mucho mejor que eso. Cuando les voy a dar el ejemplo con el juego de datos de ejemplo también, van a ver que el resultado es mucho mejor, que así que no hay de estas cosas que penetran entre las diferentes partes de los reflectores, es bien continuo y esto se puede colapsar mucho más. Esta parte con esta parte aquí puede colapsarse mucho más. ¿Cómo es que se llama ese punto? El punto difractor es como imaginamos una cueva aquí muy localizada y cuando hicimos la sísmica, entonces desde este punto cuando llegan las ondas se hace como una difracción sobre este pequeño punto. Entonces normalmente se ve como un pequeñito rectángulo aquí. Y entonces después me hacen sus interpretaciones. Que eso está bien, ¿sí? Por favor, no me digan que aquí hay un anticlinal, ¿sí? Saben ya que es un punto difractor, entonces eso no es un anticlinal. Bueno, es que a veces pasa mucho. Entonces aquí tienen un ejemplo, había puesto otros ejemplos, por ejemplo, este aquí, ven que la calidad es mucho más, como es mucho peor en diferentes partes. La calidad de la imagen que van a obtener depende 90% de la calidad de su modelo de velocidad. Entonces, si hay algo que arreglar es el modelo de velocidad. Porque es este que se usa para hacer la sumación. Aquí tenemos otro ejemplo. Así. No es tan mal, pero también no es muy chévere. Al menos el segundo reflector ya es un poco más continuo. Este también, pero hay mucho ruido y el punto difractor no se colapsó. Entonces hay problemas de velocidad. Aquí, por ejemplo, este perfil no está como bien, entre comillas. Los reflectores se ven bien. Hay un problema importante, aquí no hay continuidad entre el reflector aquí y aquí. Normalmente debería ser así, así, así. ¿Cómo? Porque se podría estar presentando como que algunos desvían la imagen invertida. Es como que algunos tienen el punto difractor a la izquierda, a la derecha, y otra persona ve como a la izquierda o al revés. Sí, no, es que no hay inversión de imágenes, es que tienen juegos de datos diferentes. Yo lo pongo en diferentes lugares, este punto difractor. No saben antes de analizar los datos dónde están. A veces hay interacción entre los datos del difractor y este
esta parte con pendiente del reflector y eso dificulta un poco para tener un buen resultado, pero obviamente lo tomo en cuenta. Ya, entonces son como 1, 2, 3, 4 ejemplos de lo que hay que hacer para este proyecto. Entonces, como tienen 3 diferentes proyectos, van a tener como 1 mes para cada uno. ¿A qué se refiere cuando dice que el vector no colapsa? O sea, que no está como... Sí, no lo tengo como con el ejemplo de MATLAB, pero debería ser una pequeña zona, como un pequeño cuadrito en esta parte. Es lo que quiero decir por colapsar, porque toda esta energía que vemos en los lados así deberían volver a la posición real del punto difractor. Así. Eso es el propósito de la migración. Entonces, cuando uno hace la migración con un modelo de velocidad que no es completamente bien, no se alcanza a colapsar todo. Pero si alcanzan un resultado como el que se ve ahora en la pantalla, está más o menos bien, ¿sí? Pero se puede mejorar en diferentes aspectos este perfil. Bueno, no sé si tienen preguntas sobre eso. Los puntos sobre el primer refractor que supone que son 2 voltios. El efecto normalmente es continuo. Esto es debido al modelo de velocidad que se usó. No se alcanzó a sumar de la mejor forma. Podría ser mejor. Ven que hay como un reflector que se ve aquí, pero yo pienso que es como un artefacto, ¿sí? No es no es un múltiple, eso que es un artefacto de sumación. También hay que tener cuidado cuando uno hace este tipo de perfil, de no subinterpretar sus resultados un poco. Bueno, las preguntas. Entonces cada uno va a tener un set de datos. El arreglo final tiene que ser igual, pero el punto de difracción es el que cambia. El arreglo es el mismo, pero la posición de los reflectores, las pendientes, todo eso cambia. Y la posición del punto también. El punto difractor cambia también. Entonces, la idea es que cuando estén, voy a poner eso en el bloque neón, la idea es que cuando estén listos para empezar, no sé, por ejemplo, un grupo se forma y dicen ya quiero mi juego de datos, me mandan un email y les mando un link hasta el juego de datos que hace como 50, 60 megas, algo así. No es que, sí. Sísmica no va a ser como muy fácil, eso es seguro. Queremos poner muchas cosas en un solo curso. Los otros proyectos, hay uno que es como la interpretación de perfiles sísmicos de una zona, que hay como diferentes
juegos de datos, entre comillas, que vienen de Seismic Atlas. Es una página web donde uno encuentra muchos perfiles. Entonces toman esos perfiles. Normalmente tienen como una colección de 5 o 15 perfiles. Los miran, ven dónde hay las fallas, los anticlinales, los inclinales, estas figuras. Y después me hacen como un tipo de pequeño informe también sobre lo que encontraron de la zona y de sus perfiles. Y el último es el análisis de un sismo. Entonces, yo también creé, entre comillas, datos sintéticos que pueden corresponder a sismos históricos en Colombia. Entonces, todos van a tener un sismo histórico sin saber cuáles, ¿sí? De Colombia, y van a ver los datos, hacer el picking de las llegadas, hacer la localización del sismo, calcular su magnitud, y después me van a decir, es este sismo, ¿sí? Es el sismo de Armenia, por ejemplo. O sea, ¿Y estos otros dos proyectos también son en grupo? Sí, todos en grupos de 2 personas, pienso. Así es. ¿Tienen preguntas en la virtualidad o primero en la virtualidad? Ok, gracias. ¿Y aquí tienen preguntas? Juan Pablo, vi tu correo y voy a ver después, cuando tengo más tiempo. ¿Otras preguntas? Bueno, me comentan si tienen comentarios, preguntas después. Yo pienso, no sé si lo imaginan un poco, pero la tarea de una forma es un poco difícil porque es la primera vez que hacen esta gimnástica mental de los ángulos de las trayectorias de las ondas. Es por eso puede ser un poco difícil de hacerlo. Los otros proyectos, bueno, si uno está más confortable con usar MATLAB, por ejemplo, puede ser relativamente directo sin tantos problemas, básicamente. Y eso para todos los proyectos. Pero esta tarea, sí, un poco más difícil, pienso. Cuando hice las preguntas, pensé, eso va a ser más difícil. Sí, pero bueno, vamos a ver. La idea es que lo hagan, que pasen tiempo haciéndolo y después queden más listos. Bueno, puf, puf. Bueno, voy a cambiar las cosas que estoy mostrando entonces. Opa, ¿dónde está? Está aquí. Explorar mi PC. La dificultad de sísmica no es como, es más de integrar todas las competencias que necesitan para hacer eso. Necesitan matemática, necesitan física, necesitan computación, necesitan geología. Entonces necesitan todo más o menos para hacer buenos estudios en sísmica y en sismología. Entonces, es así.
especialmente más computación. Bueno. Bueno, entonces, sí, empezamos. Entonces, ahora vamos a mirar un poco las mismas cosas que hemos visto para la Tierra, pero para lo que llamamos la adquisición offshore, la adquisición marina. Lo que quiero decir es que no vamos a volver a ver la corrección de normal move out, estas cosas, porque es exactamente lo mismo entre la parte terrestre y la parte marina. Entonces, ahora vamos a ver las fuentes que usamos, los arreglos y los instrumentos que usamos. En este caso, sí hay pequeñas cosas específicas, pero no tantas, y algo importante sobre frecuencias, resolución y penetración, que eso vale para la parte sísmica y la parte de la Tierra también. Entonces, para esta parte offshore, sigue los mismos principios de la adquisición en tierra. Lo que quiero decir es, se hace la corrección de normal move out, el CMP sorting, todo eso, la migración, todo eso se hace. Puse que es más fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque es más fácil de llevar el barco donde lo queremos, en el océano, que de ir a hacer un perfil en la cordillera tal, ¿sí? Es más difícil, hay que llevar los equipos, ponerlos en el suelo, en donde lo queremos, de pronto no podemos acceder bien a la zona. Hay siempre dificultades en la parte tierra que no se presentan para los perfiles offshore. Entonces, de esta manera es más fácil. También se usa fuentes que generan pulsos o sweep. El sweep es la señal del camión VibroSense. Entonces, también se usa el mismo tipo de fuente. Y los receptores, entonces tenemos sismómetros de fondo marino, tenemos geófonos y tenemos hidrófonos, así. Bueno, vamos a ver diferentes fuentes que usamos también y usamos el CDP, CMP, todas estas nociones también. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un tipo de una adquisición marina de gran tamaño. Eso es tamaño industria, no es tamaño academia. Tamaño academia es mucho más pequeño. El barco aquí es más grande. Aquí tenemos cosas con las fuentes. Por eso tenemos burbujas allá. Se ven partes que van hacia el horizonte aquí, paf, paf, así, tac, tac. Estas son las posiciones de los receptores. Entonces, se llaman streamers en inglés y son como cables grandes con hidrófonos. Ven un poco el tamaño de esos barcos, son muy grandes para hacer como estudios más grandes también. Y entonces se ven un poco así en dibujos. Entonces tenemos el barco aquí y aquí. Tenemos la parte con las fuentes más o menos cerca del barco y tenemos cables que se llaman streamers así detrás del barco, así. Los cables se ven así. Hay pequeñas cositas como los birds, así,
esos birds controlan la profundidad de los sensores dentro del agua para que no se hunden así o que no vuelven a la superficie. Esos birds controlan que se queden exactamente donde los queremos, porque si no queremos que se pongan en cualquier parte. Y hay a veces cosas que flotan detrás de los streamers también. Aquí entonces puse las fuentes principales. Hay uno que se llama Sparker, que se usa mucho, pero es una pequeña fuente. Esta no genera mucha energía y es como hay electrodos aquí y se genera entonces una chispa aquí entre los dos y eso genera un shockwave, una onda P. Entonces, dentro del agua. Y hay que imaginar que estas pequeñas cosas hay muchas, ¿sí? En todos los lados aquí hay estos electrodos. Entonces, no es muy poderoso, pero es muy fácil de usar. Lo llamamos también el comb. No sé, la cosa para peinarse. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Penilla. ¿Penilla? Bueno, la llamamos la penilla también. Se ve como una penilla. Y hay que cortar los brazos porque se dañan con el tiempo. Entonces, lo que están haciendo en la foto. Hay otra fuente que se llama el air gun o el GI gun. En este caso tenemos un cilindro grande. No lo vi exactamente pero me lo imagino como algo de entre 50 centímetros y 1 metro, más o menos grande. Adentro hay aire comprimido y básicamente lo que vamos a hacer es liberar brutalmente el aire comprimido que está dentro del airgun. Así. Y eso genera esta expansión de una burbuja muy brutal así dentro del agua, va a generar nuestra onda P en el agua. Hay pequeños problemas con estos airgun. Es que entonces esta burbuja de aire va a oscilar. Cuando liberamos el aire, este aire va a tomar más y más espacio así dentro del agua, porque está en una presión que es más importante que la presión del agua donde lo liberamos. Entonces, se va a expander hasta alcanzar un equilibrio con la presión alrededor. En este momento, la burbuja se va a colapsar así, debido a la presión alrededor del cilindro. Y entonces, eso va a comprimir el aire así, y entonces se va a volver con más presión adentro, va a volver a expandirse, después, tac, se va a volver a colapsar, y entonces va a oscilar así. La burbuja dentro del agua son estas pequeñas gráficas que vemos aquí. Tenemos el tamaño de la burbuja y la presión que hay dentro de la burbuja. Todas estas oscilaciones son señales sísmicos para nosotros. Todos los vamos a ver. Entonces, si nosotros no queremos ver estas oscilaciones de la burbuja, entonces pienso que en una slide más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para minimizar un poco estas oscilaciones. Yo tengo un pequeño video de esto que está en internet que les va a mostrar un poco cómo se ve
esta burbuja que pienso que ilustra muy bien entonces cómo se pasa la cosa. Aquí no se ve mucho debido al sol. No sé cómo podemos hacer para hacerlo, ¿no? Va a ser difícil. En la casa de pronto va a ser más fácil. La última vez no funcionaban las cosas, pero si quieres intentar. Entonces, de pronto no lo habilitaron. Si quieren ver un poco en mi computador aquí o en este computador, también pueden venir a ver, bueno, o aquí, como prefieren. Entonces, la pueden volver a ver en la casa también. Voy a hacer play. Tenemos dos ergon, uno aquí con cadenas en diferentes que los sostienen así. Y entonces, eso es tiempo real y bueno, no hay problema. Y entonces vamos a ver la burbuja. Puf, es la primera burbuja y entonces, bueno, con la cosa aquí no se ve muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos la primera, dame como es rápido. Dame. Creo que le puedes bajar la velocidad al video. Sí, buena idea. Voy a poner aquí. Así, la mitad. Entonces, primero tenemos la primera burbuja, es esta, ¿sí? La primera burbuja con toda esta parte blanca que se expande. Primera onda P que nos genera eso. Y después van a colapsar. Eso es el primer colapso de la burbuja. Después va a volver a expandirse. Fue mucho más pequeño, ¿sí? Y colapsa, se expande y así repetidamente se va hasta como la superficie también. Entonces, eso es un problema para la señal sísmica porque hace que la señal, en lugar de ser un pulso así bien corto en tiempo, va a verse como con oscilaciones. Entonces, eso lo queremos evitar. Si lo podemos, vamos a ver cómo podemos hacer eso en una slide más adelante. ¿Sí? Que cuando explota, luego colapsa sobre sí mismo, no debería solamente explotar y ya. Es que hay una parte del aire que se desolidariza de la burbuja principal, por eso también no vuelve a expandirse tanto, pero si imaginas la burbuja no puede como mezclarse al agua, así, entonces se va a quedar como un cuerpo más o menos coherente y con la oscilación de presión obligatoriamente vas a necesitar colapsar cuando llegas a la misma presión que el fluido alrededor. Y con el tiempo, como hay menos presión arriba que por debajo, lo estás como llevando hasta la superficie también, poco a poco. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas en la virtualidad. Bueno, gracias.
Pienso que aquí no veo que tienen preguntas tampoco, entonces nos vemos el viernes para este primer parcial y a ver cómo va. Entonces, nos vemos pronto. Entonces, hasta luego también. Chao, chao, en los de la virtualidad. Pero es que, ¿hasta cuándo es la tarea, profesor?